¿La Iglesia Católica de verdad la fundó Cristo? ¿O eso es un mito? ¿O es una realidad? Vamos a estudiar la historia y, por supuesto, la palabra de Dios. Durante los primeros 280 años de la historia cristiana, la cristiandad fue prohibida por el Imperio Romano. Vamos a aprender historia en este momento. Aquí tenemos estos libros históricos. Y los cristianos fueron terriblemente perseguidos por el emperador o los emperadores de Roma. Esto cambió después de la conversión, entre comillas, del emperador romano Constantino. Este señor se dio cuenta que entre más perseguía a los cristianos, más se multiplicaban. Entre más daño les hacía, más cristianos habían. Constantino legalizó, entre comillas, el cristianismo en el Edicto de Milán en el año 313. Apréndase y subraye estos años. En el año 313. Después, en el año 325 después de Cristo, Constantino convocó al Concilio de Nicea en un intento de unificar la cristiandad. Constantino visualizó el cristianismo como una religión que pudiera unir al Imperio Romano, el cual en ese tiempo comenzaba a fragmentarse y dividirse. Mientras esto hubiera parecido ser un desarrollo positivo para la iglesia cristiana, el resultado fue todo menos positivo. Al igual que Constantino se negó a adoptar de lleno la fe cristiana, sino que continuó con muchas de sus creencias y prácticas paganas. Realmente Constantino nunca se convirtió al evangelio. Nunca dejó sus costumbres paganas. Al convertirse supuestamente él al cristianismo, los paganos se iban a ir contra de él. Así también la iglesia cristiana que Constantino promovió era una mezcla del verdadero cristianismo con el paganismo romano. Una de las costumbres paganas era adorar a Isis, la diosa egipcia. Entonces, la mujer que podía reemplazar u ocupar ese lugar dentro del cristianismo fue María, y ocupó el lugar de Isis. Mire, presta atención el origen pagano que tiene las vírgenes en el mundo. Mateo capítulo 16 no comprueba en ningún momento que la iglesia católica la fundó Cristo. Entonces ellos le preguntan a quien sea: muéstrame en la Biblia el nombre de tu iglesia para ver si está en la Biblia. Como si en la Biblia dijera textualmente que la iglesia católica la fundó Cristo. Porque la iglesia de Cristo está fundamentada en Jesucristo. La roca es el Señor, no es Pedro. Pedro es una piedra. El Señor lo dejó como líder, no como papa, no, como líder, y les entregó a Pedro las llaves del reino de Dios. Vemos que Pedro utilizó por primera vez las llaves en Hechos 2:38, cuando abrió la puerta a los judíos, y fueron 3,000 los judíos que se convirtieron ese día. Luego Pedro utilizó las llaves donde Cornelio, cuando le predicó a los gentiles. Allí Pedro le abrió la puerta para que los gentiles también entrásemos al reino de Dios. Hermanos queridos, esa es la verdad, tanto histórica como bíblica.
¿cómo sabemos que la iglesia católica es la iglesia de Cristo? Lo sabemos tan sencillo por medio de la conquista que hicieron los españoles. Los españoles vinieron a América en el año 1492. Cuando los españoles vinieron, no existía ninguna otra iglesia en ninguna parte del mundo. La única iglesia que existía en todo el mundo era la iglesia católica. ¿Y qué tiene que ver eso? Sencillo. Romanos capítulo 15, versículo 28. Ojo, Romanos capítulo 15, versículo 28 dice que Pablo fue a predicar a España. Pablo fue a predicar a España. Y luego cuando los españoles vinieron, ¿de qué religión eran? Católicos. Venían puros sacerdotes y obispos. No venía ningún pastor, ningún testigo de Jehová, porque esos amigos no nacían ni los abuelitos de ellos. Entonces, si cuando los españoles vinieron eran católicos y los españoles fueron evangelizados por San Pablo, entonces ¿de qué religión era San Pablo? ¿Era católico? Porque si San Pablo hubiera sido testigo de Jehová, los españoles que vinieron hubieran sido testigos de Jehová. Si Pablo hubiera sido pentecostal, los que vinieron en la conquista hubieran sido pentecostales. Pero como los que vinieron eran católicos, entonces eso nos dice que cuando Pablo fue a predicar a España, Pablo evangelizó a los españoles se volvieron católicos y por eso cuando vinieron a América Latina eran católicos. ¿Y los evangélicos cuándo nacieron? Los evangélicos nacieron hasta el año 1516. El primer evangélico fue un hombre que era sacerdote católico, que se rebeló de la iglesia y se llamaba Martín. Ahora, entonces la pregunta es, ¿pueden ser ellos la iglesia de Cristo si nacieron después de Cristo? No, fíjense, por ejemplo, rapidito, y no quiero ofender a nadie, pero es la verdad y nada más que la verdad. Los testigos de Jehová nacieron en Estados Unidos. La pregunta es, ¿Cristo vino a Estados Unidos? ¿O se fue en la caravana de migrantes Cristo? No. Los testigos de Jehová nacieron en Estados Unidos, año 1872. Su fundador, Carlos Russell. No lo estoy inventando yo, lo dicen sus propios libros. Razonamiento a partir de las Escrituras, página 382. Y los adventistas también nacieron en Estados Unidos, año 1840, su fundadora, Elena G. de White. Y los de la iglesia Pentecostés también nacieron en Estados Unidos, año 1907. 1907, apenas cumplieron casi 100 años. Su fundador se llama William. Y los mormones, aquellos que andan dos, un gringo y un guatemalteco, esos también nacieron en Estados Unidos en el año 1840 y su fundador es José Smith. Y los de la Luz del Mundo, se fundaron en Guadalajara, Jalisco, año 1926. Su fundador es un señor que se llama Aarón. Y los del Evangelio completo se fundaron en Texas en el año 1912. Todos fundados por un hombre. No vienen de Cristo, apenas nacieron. Y le pongo un ejemplo para ir terminando, porque no puedo hablar poquito. ¿Qué harían ustedes? Este ejemplo lo pone el padre Jorge Loring. Si alguien se enoja por el ejemplo, le reclama al padre Jorge Loring. Ya se murió, por cierto. Que en paz descanse el santo padre Jorge Loring. El padre Jorge Loring ponía un ejemplo. Si a una mujer embarazada viene a decir: yo estoy embarazada de mi marido que se murió hace 20 años. ¿Le creerían? ¿Por qué no? Asimismo, nos quieren hacer creer a los evangélicos: el hijo que estoy esperando es de mi marido que se murió hace 20 años. ¿En serio? No, te lo creo. Pero esa señora después viene, a ver, ¿dónde están esas personas que se rieron de mí? A ver, ahora sí les traigo la prueba y les voy a callar la boca y les voy a demostrar que el hijo que estoy esperando sí es de mi marido que se murió hace 20 años. Cuando viene ya trae un chamaquito de la mano y pregunta: ¿cómo se llamaba mi marido que se murió hace 20 años? Todos contestan: Luis. Hijito, di cómo te llamas. Y el niñito: Luisito. Ahí está. Si mi marido se llamaba Luis y el niño se llama Luisito, entonces este Luisito es hijo de Luis que se murió hace 20 años. ¿Le creerían ahora? No, porque es bien fácil ponerle Luisito al hijo de Pedrito, al hijo de Juanito. Eso mismo han hecho las sectas. Las sectas acaban de nacer, pero buscaron un nombre en la Biblia. A ver,
para que nos crean los católicos que no conocen la Biblia, vamos a buscar algo aquí. Este nombre está bonito, así se va a llamar nuestra iglesia para que nos crean. Si yo fundara una mi iglesia, yo le pondría un nombre en la Biblia: Belén. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. ¿Y cómo se llama mi iglesia? Belén. Ahí está, mi iglesia la verdadera.